Buenos días, nosotros somos el grupo número 4, integrado por Richard Padilla, Iris Elvir, Douglas Medina, Beira Álvarez, Marcela Núñez y su servidora Kaylee Rueda. Y el día de hoy venimos a hablar sobre los 5 mejores países que han manejado la pandemia. Nuestros objetivos son identificar los 5 países que mejor han manejado la pandemia de COVID en el mundo y describir las estrategias implementadas para el manejo de la pandemia. En esta ocasión se va a hablar sobre Alemania y su respuesta ante el COVID. Alemania tiene las tasas de mortalidad más bajas entre los países de altos ingresos, que hoy les permite relajar algunas de las medidas de distanciamiento social. Antes de la pandemia, el país ya contaba con uno de los mejores sistemas de salud del mundo y ya tenía más camas de cuidado intensivos por habitante que sus vecinos europeos y la mayoría de los países ricos comparables. Sumado a ello, el país venía fortaleciendo su sistema hospitalario desde hace muchos años, algo que irónicamente fue criticado en el pasado, y tiene una cobertura universal de la salud, lo que elimina cualquier barrera de acceso a las pruebas por razones económicas. La capacidad de administración de pruebas COVID y el rastreo de casos resultaron los factores más mencionados. La realización masiva pero también focalizada de pruebas no solo les permitió aislar a las personas infectadas para luego rastrear sus contactos, sino también posibilitó tratar tempranamente a las personas con síntomas severos. A nivel económico, la estrategia incluyó de ayudas económicas rápidas y efectivas que permitieron a los alemanes abrazar las medidas estrictas de aislamiento social, sin miedo a quedarse sin recursos. Por ejemplo, se expandió el acceso al subsidio de trabajo y se destinaron 50.000 millones de euros en subsidios a propietarios de pequeñas empresas y trabajadores independientes afectados por la pandemia. En tanto, un mayor gasto en salud para ampliar la capacidad de respuesta del sistema ha sido posible gracias a un presupuesto suplementario de 156.000 millones de euros, es decir, un 4.9% del PIB. Otro aspecto importante fue que la comunicación ha sido transparente, abierta y liderada por científicos, en especial virólogos y epidemiólogos, para comunicar la evolución de la situación y las medidas tomadas. Sumando a una estrategia temprana de concientización dirigida a la población que permitió la educación a la ciudadanía, además de las medidas tempranas de cierre de centros escolares y medidas de contención antes de que comenzara el brote de casos en el país. Ahora hablaremos de Nueva Zelanda. Mientras gran parte del mundo continúa inmerso en la guerra contra el coronavirus, Nueva Zelanda cantó victoria en una batalla clave al haber eliminado la pandemia de su territorio. Pero, ¿cómo lo logró? Nueva Zelanda ha registrado 1.154 casos de COVID-19 y 22 muertes desde que el virus se detectó a fines de febrero, unas cifras muy positivas si se comparan con las de otros países. Nueva Zelanda puso en práctica en los últimos meses lo que llamó estrategia de eliminación de la curva de contagios, una estricta y agresiva estrategia que tiene las siguientes claves. La primera, el cierre total. La ministra Ardern ordenó que todo viajero que llegara a su país, nacional o extranjero, se pusiera en cuarentena por 14 días sin excepciones. La segunda, la cuarentena obligatoria. Jacinta Ardern dio un plazo de 48 horas para la activación del nivel 4, llamado eliminación, el cual estableció la cuarentena obligatoria para los 4.8 millones de habitantes del país por 4 semanas. Nadie podía dejar su casa a menos de que uno de sus habitantes saliera para comprar víveres, medicinas o acudir al médico. Solo estaba permitido hacer ejercicio o tener esparcimiento en los alrededores de su casa. 3. La burbuja de contactos. A los neozelandeses se les pidió mantener el contacto solo con las personas que viven en sus casas, familiares o conocidos, y que ellos practicaran todo tipo de actividades sociales para lidiar con el encierro solamente con estas personas. A partir de un momento, a los neozelandeses se les permitió extender ligeramente sus burbujas de contactos para incluir a familiares cercanos y personas que vivían en aislamiento en el mismo pueblo o ciudad. Mencionar ahora la implacable labor de Ardern. La primera ministra Ardern ha sido elogiada por el manejo de la emergencia. Ha permanecido en contacto con la población durante el brote. Ha abordado el impacto del encierro en la vida social y el bienestar mental de las personas, al tiempo que se ha abierto al escrutinio de la oposición. Ha estado regularmente en Facebook compartiendo fragmentos de su vida personal, pero nunca menospreciando la gravedad de la situación del COVID-19.
Ella dice que el éxito es debido a que se había comunicado claramente con la gente y ésta entendió el porqué. Sé fuerte, sé amable es el lema con el que la primera ministra ha determinado casi todas sus apariciones públicas. Además de ser una líder implacable en sus decisiones, incluso uno de los miembros de su gabinete, el ministro de Sanidad, David Clark, fue degradado de su puesto por haber dado un paseo familiar cuando ya estaba activa la cuarentena. Hola, yo soy Iris. Ahora les hablaremos de Uruguay, el país latinoamericano que nos representa como uno de los que mejor ha manejado la pandemia. Un dato importante es que desde abril el comercio se ha reactivado, dando paso a la nueva normalidad, y aún así presenta las tasas más bajas de contagio y letalidad. Tal como se presenta en la gráfica, el patrón de aparición de nuevos casos mantiene una línea horizontal. Pero, ¿cómo lo lograron? A continuación, su singular estrategia para mantener el coronavirus. Rapidez y consenso. Uruguay actuó temprano y toda su clase política, independientemente del partido afín, logró un consenso en cuanto a las medidas sanitarias. El 13 de marzo, que fue el día que se detectó el primer caso en Uruguay, ese mismo día se cerraron las fronteras, se suspendieron los vuelos, clases, servicios religiosos y toda clase de evento público. Esta gestión de la pandemia fue el estreno presidencial de Luis Lacalle Pou, quien hacía solo 2 semanas había sido elegido como presidente. Se creó un fondo de coronavirus. Este fondo se financió principalmente con la reducción de un 20% del sueldo del presidente, de los ministros, legisladores y funcionarios públicos que ganen más de $1.800 al mes. Acatamiento de cuarentena voluntaria. En Uruguay nunca se impuso una cuarentena obligatoria, sino que fue voluntaria. Esto fue por las personas que no tienen un sueldo mensual y que tienen que salir a la calle para obtener dinero. Según la encuestadora uruguaya, un 90% de la población aceptó la recomendación de quedarse en casa a pesar de que esta fue voluntaria. Sistema de salud universal. El sistema de salud primaria de Uruguay es uno de los mejores de la región, evitando así los contagios. Las pruebas de la enfermedad se hacen en los hogares de los pacientes por los llamados médicos de la familia, los cuales se encuentran en los barrios. Otro motivo importante es la población, la cual es de solamente 3.449.299 habitantes, que equivale a solamente 20 personas por kilómetros cuadrados. En definitiva, Uruguay ha logrado lo que muchos países del mundo ni siquiera lo imaginan: gestionar adecuadamente el coronavirus y regresar a la nueva normalidad con cautela. Hola, soy Marcela. Esta mañana les voy a hablar sobre Corea del Sur y cómo ellos han tenido éxito en el manejo de la emergencia por el COVID-19. Este gráfico muestra la variación diaria de los casos desde el día 0 hasta la actualidad. Como pueden observar, al inicio de la pandemia, ellos tuvieron un alto índice de contagios, llegando hasta 1.000 casos nuevos en un solo día. Pero rápidamente, como pueden ver, aplacaron la curva y entre los meses de marzo a julio se han mantenido en un nivel bajo de nuevos casos. Pero nos preguntamos, ¿cómo logró Corea del Sur salir de la crisis? ¿Y qué podían aprender los otros países? Pues con una estrategia muy efectiva de diagnóstico y aislamiento, Corea del Sur adelantó una campaña agresiva para combatir el virus. Puso todo su sistema de salud a disposición para diagnosticar tempranamente la presencia del COVID-19 en los habitantes de zonas críticas del país. Un dato interesante es que Estados Unidos y Corea del Sur anunció el mismo día el primer caso de coronavirus. Esto fue el 20 de enero. Hasta la primera semana de marzo, Estados Unidos había examinado 4.300 personas en su territorio. En cambio, Corea del Sur hizo el test en 196.000 sospechosos. Para concluir, podemos decir que la estrategia de éxito coordinada por el Ministerio de Salud surcoreano fue establecer desde el primer día una amplia red de diagnóstico y la reducción de la tasa de mortalidad como su objetivo. Esto hizo que Corea del Sur pudiera enfrentar y salir de esta crisis. Buen día, compañeros. Mi nombre es Richard Padilla y les vengo a hablar acerca de otro país que mejor ha manejado la pandemia del COVID-19. Este es Japón.
el cual declaró el estado de emergencia el 7 de abril del presente año. Pidió a los ciudadanos abstenerse de salir a la calle, sin imponerles el confinamiento. Tampoco se forzó a los establecimientos a cerrar, sino que se les solicitó que interrumpieran su actividad. A pesar del enfoque suave de las autoridades, la mentalidad de evitar riesgos y el miedo al castigo social por ignorar la petición de quedarse en casa hicieron posible que Japón practicase un confinamiento de facto. Ahora bien, miraremos la estrategia que ha utilizado Japón para el manejo del COVID-19 y la cual ha resultado de manera exitosa. Dentro de su estrategia podemos encontrar evitar las llamadas 3C. El número 1 es Closed Space, que son los espacios cerrados. En el punto número 2 encontramos los Crowded Place, que son los lugares abarrotados. En el punto número 3 encontramos Close Contact Settings, que son las situaciones con distancias cortas, como decir conversaciones con otra persona de manera cercana. El otro factor que resultó muy importante para controlar el COVID-19 en Japón fue el uso de la mascarilla, el cual redujo el riesgo de contagio entre su población. Estos puntos son los que conformaron la estrategia de Japón, la cual no persigue eliminar el virus, sino monitorizar permanentemente su expansión y estar los focos de infección cuando se detecta a personas portadoras. De esta manera evitar que se transmita, es decir, contener la proliferación del virus conviviendo con el riesgo permanente de contagio. Podemos concluir que en Nueva Zelanda se vio el ejemplo de cómo la primera ministra supo manejar la pandemia y cómo se mantuvo en contacto con la población. Otra persona ejemplar fue el ministro de Salud de Corea del Sur, cómo estableció desde el primer día una amplia red de diagnóstico y la reducción de la tasa de mortalidad. Algunas de las estrategias que se implementaron fueron el cierre total, cuarentena obligatoria, un diagnóstico temprano, aislamiento y pruebas masivas. Gracias por su atención.